Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen aquí en el programa Discípulos en Construcción. Es un honor, como siempre, estar con ustedes compartiendo con la ansiedad de ya ser sábado. En la semana estamos ahí el lunes, martes, pensando, ya va a ser sábado. Pues tenemos un invitado especial también y les damos la bienvenida a este programa. Les seguimos invitando a que pues hagan sus preguntas. Traemos al programa a seminaristas capaces de responder las preguntas, pero a veces no hacen preguntas, entonces Sí, hagan sus preguntas, también mándenles saludos, ahí en el chat manténganse activos y pues les damos la bienvenida a este programa que va a estar muy interesante. así es, que lleva por título Miércoles Ceniza y por qué hacer sacrificios, que es algo que próximamente vamos a estar viviendo como iglesia. Y bueno, para eso hoy viene a compartirnos nuestro hermano Armando. Le vamos a pedir que se presente, que nos diga de dónde es. La edad. Sí, porque también es una importación para aquí, para el Claro, seminario. Ok, ¿se puede saltar la edad? No. No, ok. eso se tiene que decir. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos los radioescuchas, televidentes que están por allá, por esta invitación que me hacen de participar en este espacio, que de suyo pues es muy importante, ¿no? Poder compartir. Pues me presento, yo soy Armando Topete Cruz, yo soy de la diócesis de Azcapotzalco, y pues es un gusto compartir con ustedes esta mañana, esta tarde, para compartir este tema que es muy importante, ¿no? Y que nos llena a nosotros como cristianos, en primer lugar, porque lo celebraremos el próximo miércoles. Así es, Armandito. Y bueno, pues aquí nuestro hermano viene, como decíamos, de la diócesis de Azcapotzalco. Hace unos programas estuvo Miguel acompañándonos también, que nos compartió el tema de los Reyes Magos, así que viene ahí cortado por la misma tijera para Ahí que vamos. vean su capacidad. Igual un saludo a Miguel si nos está viendo. Miguelón, ya sabes. Que seguramente que sí, la otra vez mandó saludos. Y bueno, pues vamos a, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Dani, si nos haces favor. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que manifiestes tu poder, tu acción misericordiosa en nuestros corazones. Nosotros que somos tus hijos, que nos has mirado con mucho amor, que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras carencias, nos amas y cada día nos invitas a encontrarnos en tu corazón de amor. Te pedimos por todas las necesidades que hay en el mundo, te pedimos por nuestro país, por los médicos, por los enfermos y por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. También, Señor, te pedimos que ese tiempo que se acerca, este tiempo de Cuaresma, este tiempo de reflexión, lo podamos vivir cerca de ti, cerca de tu pasión, cerca de contemplar el gran amor que has entregado por nosotros en la cruz y también de la victoria de tu resurrección. Virgen Santísima, te pedimos que ilumines con tu sabiduría a Armando para que pueda compartirnos y pueda a través de estos medios evangelizar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Armandito. Y bueno, para empezar con este programa queremos invitarlos a que nos hagan sus preguntas. Bueno, durante el transcurso del tema vamos a ir pues recopilándolas y va a haber un momento en donde vamos a estar comentando. Veo que ahorita nos están siguiendo 31 personas. Para empezar esto les voy a pedir por favor que nos ayuden, que compartan esta transmisión para que podamos ir pues alcanzando un mayor número de seguidores. ¿Para qué? Para que podamos pues compartir esto con más personas, esto que es muy importante y que muchas veces lo hacemos como por tradición y que se va dejando, se va pasando, ¿no? Porque justamente pues es eso, ¿no? El tema que vamos a hablar es el miércoles de ceniza. Pero bueno, ¿cómo surge esto, no? Porque es algo muy arraigado, por lo menos aquí en México. La ceniza es muy marcado. Hay personas que de hecho pues no van a misa todo el año. Y el miércoles de ceniza sí van y ni siquiera van a misa, no van nada más a la ceniza. Entonces es algo que de lo que pues no se tiene mucha información a veces. No sabemos cuándo inició, por qué inició, cuál es el motivo. Pero sin embargo, pues todas las personas
tenemos como una tradición, ¿no? Y acuérdense que nosotros los católicos pues no somos nada más de hacer las cosas por hacerlas, todo tiene un sentido y todo tiene un fundamento, ¿no? Para hacerlo. Nuestra fe se vive, se siente y pues se tiene que compartir de la mejor manera. Así que para eso está Armandito con nosotros hoy. Y bueno, pues preguntarte cómo surge el miércoles de ceniza o qué es el miércoles de ceniza. Es una pregunta muy interesante porque pues esconde toda una tradición, todo un ritualismo, ¿no? No solamente se queda simplemente como una tradición, ciertamente pues sí, nosotros como mexicanos, como católicos, pues mantenemos un poco esa parte, ¿no? De tenemos que ir el miércoles de ceniza a la iglesia, ¿no? Y como bien dices, hay veces en que familias pues no van todo el año a la iglesia, pero no puede faltar el miércoles de ceniza, ¿no? Claro. Y entonces pues es muy interesante ver un poco las motivaciones, ¿no? de este tipo de familias que se acercan, pero es muy importante también saber que no hay como que todavía una clara conciencia, ¿no? de dónde surge, cuál es el sentido, y detrás pues hay un trasfondo bíblico, ¿no? Hay un trasfondo pues muy importante dentro de la iglesia, que tiene que ver con este sentido de la penitencia, ¿no? El primer dato que sería importante arrojar, pues es este sentido del arrepentimiento. Ya desde el Antiguo Testamento, pues había una cierta costumbre, ¿no? De reconocer los pecados, de purificar, de cierta manera, pues en torno a un bien social, un bien personal y un bien con Dios, ¿no? Entonces en el Éxodo vemos esta parte, ¿no? de cómo se arrepiente el ser humano y es capaz de reconocer ante Dios pues su limitación, ¿no? Claro. Pero todo esto se va transformando en la medida que el pueblo de Israel pues va siendo consciente de su, digámoslo así, de su misión aquí en la tierra, ¿no? Entonces el miércoles de ceniza tiene un fundamento bíblico. Claro. Tiene un fundamento en la Biblia para que no piensen Sí. que lo que dicen que por ahí la iglesia no hace las cosas conforme a la palabra de Dios, pues acá está. Exactamente, ¿no? Y nos enfrentamos a este tipo de cuestionamientos un poco protestantes, ¿no? Que la cuaresma, el miércoles de ceniza, pues es un invento de la iglesia, cosa que no, lo tenemos en la Biblia, ¿no? Y esta cuestión de la ceniza, pues es muy importante dentro del pueblo judío, en primer lugar porque recordemos esta parte de los sacrificios, ¿no? Cuando se ofrecían los sacrificios, se incineraban, ¿sí? O sea, se consumían en el fuego y quedaba algo. Eso, ahí empieza como que el sentido importante de la ceniza, ¿no? O sea, nos expresa un poco esa parte del producto de un sacrificio, ¿no? La ceniza pues es eso, es un producto de un sacrificio. Sin embargo, por ahí si uno lee el libro de los Macabeos, en el capítulo 3, se va a dar cuenta de cuál es la importancia para el propio arrepentimiento, ¿no? Porque pues si ya hemos dicho que la ceniza pues es producto de un sacrificio, para la concepción judía era muy importante pues poderse purificar con esa ceniza, ¿no? Ellos tenían la idea de que pues si uno se bañaba, se cubría el rostro, todo el cuerpo con la ceniza, quedaba santificado, ¿no? Entonces ahí empieza un poco esa noción de que la era ceniza. Producto del sacrificio, ¿no? Exactamente. O sea, el producto de la oblación a Dios. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde se enmarca todo este sentido de la ceniza. El miércoles de ceniza, entonces, pues no se entiende sin esta tradición judio-cristiana, ¿no? Ciertamente, pues en el Nuevo Testamento no se habla como tal de esta práctica de la ceniza, pero pues es evidente adentrarnos un poco en el pensamiento para darnos cuenta que, pues sí, ahí está, nada más que no se habla en el Nuevo Testamento y que se ha conservado y que en cierto tiempo de la historia de la iglesia se transformó. Fue allá por ahí del siglo III, cuando ya propiamente se empieza a usar la ceniza, ¿no? Imponerla. Pero pues esta fecha de la cuaresma, el miércoles de ceniza, pues no estaba bien delimitado, ¿no? Había ahí un detalle, pero vuelvo a remarcar esto, ¿no? Es algo que tiene que ver con la historia de la salvación, con la Biblia, con el fundamento del pueblo judío, de esta religión de la que Jesús fue parte. Claro, y por ejemplo hay una parte, ¿no? En la Biblia
cuando hablamos también de Jonás, cuando él va a Nínive, ¿no? Y que les dice que pues que se conviertan. Entonces ellos hacen ayuno, se visten de sayar y se ponen ceniza en la cabeza, ¿no? Con ese sentido penitencial, con ese sentido de pedir perdón por sus acciones y clamar a Dios, ¿no? Su misericordia. Exacto. Entonces con ese sentido bíblico tiene la ceniza, ¿no? Y por lo que yo tengo entendido, a lo que hacías mención de este como cambio de fecha, por así decirlo, dices en el siglo III cuando se empieza a usar, y en el siglo IV es cuando ya se establece como exacto. El miércoles, sí. Porque lo que yo tengo entendido es que antes era domingo, ¿no? Sí. Y venía como esta parte de que obviamente tenía un sentido, el miércoles de ceniza tiene el sentido totalmente penitencial, ¿no? Ese es su objetivo. Y entonces se combinaba con el domingo, pues era festivo y no se podía combinar con la cuestión festivo y ayuno. Entonces claro. Viene como este cambio. Claro, exactamente. Y precisamente eso es muy interesante, ¿no? Saber qué importancia tiene para nosotros el domingo. El domingo pues es este memorial de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y por lo tanto pues no podía quedar en esa fecha. Y bien lo dice, siglo III, siglo IV, por ahí, antes del concilio de Nicea, es cuando se empieza esta duda de saber qué hacemos, lo pasamos a otro día, un lunes, martes, miércoles, y ahí es donde se fijan precisamente las fechas importantes de la iglesia, ¿no? La Pascua, dónde, cómo, cuándo vamos a celebrar la Pascua, ¿no? Y por cuánto tiempo nos vamos a preparar para ese tiempo de la Pascua, ¿no? Entonces se toma como un número especial el número 40, que igual su fundamento bíblico pues es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación interior, un tiempo de conversión, un tiempo de la presencia de Dios en la propia vida que es capaz de transformarla, ¿no? Por ahí Benedicto XVI hablaba un poco sobre esto en un libro muy, muy conocido, se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Y él habla de este número 40 como la plenitud de la conversión, ¿no? De hecho, también es importante comprender que la Cuaresma y el miércoles, cuando se inicia, tiene este sentido de 40 por los 40 días que Jesús va al desierto, ¿no? Y que prepara su vida a esta misión que tiene en el mundo, ¿no? Entonces, a partir del concilio de Nicea se fija este número 40 y se empiezan a mover las fechas, ¿no? Ahí es un poco interesante saber cómo se hace, porque se toma en cuenta también el día del paso del Señor, o el día de la liberación del pueblo judío, ¿no? Que si recordamos en el Éxodo también viene que fue la primera luna llena de primavera, ¿no? Entonces nosotros seguimos conservando esa concepción y tomamos la primera luna llena de primavera y desde esa luna llena para atrás se cuentan 40 días y se fija el miércoles de ceniza, ¿no? Entonces esa es la concepción que surge a partir de ese concilio y de saber qué fechas podemos celebrar, ¿no? Mira, qué interesante. Y bueno, ahora en la parte ya en nuestra estructura actual, ¿no? Del miércoles de ceniza. Entonces la iglesia toma ese día para iniciar el tiempo de Cuaresma, ¿no? Así es. Pero ¿qué implica ahora el momento para nosotros? Tenemos obviamente el mismo sentido, ¿no? De penitencia, el mismo sentido de oblación, pero ¿qué es la ceniza? ¿Qué es lo que nosotros nos colocan en la frente? ¿De dónde se obtiene? Fíjate, esa es una pregunta muy buena, porque por ahí yo alguna vez, siendo catequista ya en mi parroquia, ¿no? Llegué a tener pues a algunos alumnos que me preguntaban de dónde salía la ceniza, ¿no? Y yo les decía, pues miren, antes de empezar la clase yo les voy a dejar esta tarea y ustedes la investigan, y yo les pedía que investigaran de dónde creían ellos surgían las cenizas, ¿no? Ajá. Y me llamó mucho la atención que en ese tiempo todos los niños, todos los jóvenes que yo acompañaba llegaron con la respuesta que lo sacaban de las urnas de las criptas, ¿no? O sea, ellos pensaban que sacábamos un muerto y empezamos a poner la ceniza, ¿no? de esas personas, pero no, esas cenizas se toman de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, ¿no? Entonces
Eso es como que lo que más se usa, ¿no? Aunque pues hay parroquias donde pueden utilizar algunos libros sagrados que ya no se usen, Biblias un poco deterioradas, ¿no? Misales romanos que ya pasaron, ¿no? Y sin perder este sentido de sacralidad, ¿no? Porque a pesar de que es un símbolo que se bendice, pues no podemos poner cualquier otra cosa, ¿no? No Claro. podemos agarrar unos carbones, ¿no? Comprar 1 kilo de carbones, molerlo y ponerlo en la frente, ¿no? Entonces, y tampoco pues sacar un muertito para ponerlo en la frente, ¿no? Entonces, eso es lo esencial, algunos libros sagrados, Biblias, palmas, que es lo que más nos recuerda este sentido de sacralidad. Claro, y por ejemplo, hay personas que se la ponen acá en la cabeza o personas que las ponen en la frente. ¿Por qué se la ponen en la frente? Que es una parte de lo que ya nos comentaste, ¿no? De la historia de la ceniza. ¿Y qué te dice el sacerdote, la persona que te la pone? Y, o sea, cuando está ahí poniéndola o aplicándola, hay unos que tienen un sellito. Ajá, sí, con corcho luego Sí. lo hacen y moles. Más así. profesionales. Sí. Claro, y más práctico, ¿no? Porque el año pasado que nos tocaba estar de apostolado ese día, pues era impresionante la cantidad de gente que iba a la imposición, ¿no? Y pues imagínense ponerla así con el dedo, era muy pesado. Recuerdo que esa vez llegamos por ahí a la parroquia como eso de las, ¿qué será? 2 de la tarde, 3 de la tarde, salimos como a las 8, 9 de la noche, no nos dábamos abasto y entonces los sellitos ayudaban mucho, ¿no? Aunque hay algunos que están un poco en contra, algunas personas que dicen, no, pues es que cómo va a ser posible, ya no cuenta igual, ¿no? Pero pues tiene el mismo sentido, ¿no? Claro. Y de cierta manera pues ayuda. Lo que hemos estado platicando en los otros programas, ¿no? Eso que tenemos mucho como católicos, de decir, ¿vale o no vale? Sí. O sea, ¿vale la misa de Facebook o no vale? ¿Vale esto o no vale? Así ¿Vale es. que me lo pongan con un sellito o con el dedo? Sí. Entonces, las personas a veces tienen como esas concepciones, ¿no? Así ¿Y es. qué te dice el sacerdote o la persona que te pone la ceniza? ¿Qué es lo que dice? Ok, bueno, pues hay 2 fórmulas muy comunes, ¿no? La que yo más he escuchado es esta que dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿no? Y la otra que en algún tiempo, yo tendría como 9 años cuando la dejé de escuchar, fue esa que dice, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Esa frase del Génesis que nos recuerda nuestra condición humana, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios, ¿no? Y las 2 son válidas, o sea, no demeritemos ni una ni otra, son igual de importantes y tienen el mismo sentido, ¿no? Esta que, la primera que les hacía mención, arrepiéntete y cree en el Evangelio, pues es una frase que nos invita pues precisamente a reconocer que a través de ese signo de la cruz, de la ceniza, pues está presente Jesucristo, ¿no? O sea, está presente en el sentido de que nosotros lo debemos de comunicar, ¿no? Debemos de comunicar nuestro arrepentimiento, pues para poder estar más en comunión con Él, ¿no? Y que es necesario para nuestra vida, el arrepentimiento. Yo me ponía a pensar ahorita con lo que decía Kevin, un poco haciendo como, imaginándome. Sí, está el cambio, ¿no? Incluso los apostolados, hay gente que todavía te la pide arriba, ¿no? O sea, no en la frente. Ahorita me ponía a pensar, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, no sé, ahorita me responderás tú, pero viene, yo supongo, como un arraigo de la tradición, ¿no? Me imagino que en algún tiempo, por la cuestión antiquísima, el origen era en la cabeza. Yo supongo, o sea, la verdad, Claro. no sé. Y viene pues la transformación para la frente. Yo creo que ambas tienen su significado. Hoy en día, pues la mayoría de los que te dicen pónmela en la cabeza son los jóvenes, ¿no? O que no les Claro, gusta que sí, se le vea, claro. pero sí van a ceniza. Sí. Pero no sé ahí. Pues sí, ciertamente cambió muchísimo. Investigando, ¿no? Me daba cuenta de este sentido de la ceniza, ¿no? Al inicio pues no era una cantidad módica, no era así como te pongo poquita, ¿no? Sino era precisamente el pelo cubierto de ceniza, ¿no? Porque se conservaba esto de mostrar
nuestra condición o demostrar nuestra apertura a la conversión. De hecho, la ceniza pues es eso, demostrarlo, llevarlo al externo, ¿no? Que las demás personas pues nos vean. ¿Qué pasó? Pues fue cambiando precisamente las cantidades, pues ciertamente no sé en qué momento pudo haber pasado eso de la cruz, pero ciertamente es esa parte del cambio, ¿no? Sí, esa parte que de cierta manera pues no deja de perder su valor demostrativo, ¿no? O sea, claro, si por algo la ponemos en la frente es para que lo demostremos, ¿no? Demostremos este signo sacramental. Y bueno, acá hay una pregunta también que por ahí a veces nos hacemos mucho, ¿no? La ceniza es obligatoria, tenemos que ir todos como católicos, si no voy pasa como si no fuera a misa, o qué pasa ahí. ¿Es algo obligatorio? Es pecado no ponerte. Es pecado no ponerte. Híjole, bueno, aquí la iglesia pues tiene una postura muy clara, ¿no? Ahorita les hablaba sobre el sacramental, ¿no? La ceniza es un sacramental, ¿no? Como tal, el miércoles de ceniza pues no es un día de precepto, no es un día que se nos obligue a ir a misa, ¿no? Y por lo tanto, pues respondiendo a esta pregunta, pues el miércoles de ceniza, si uno falta no es pecado, ¿no? Si uno no va a misa, pues tampoco pasa nada, sino es este sentido sacramental. Hay que hacer una diferencia aquí, saber qué es un sacramento y qué es un sacramental, ¿no? Porque claro, muchas veces lo tendemos a confundir, ¿no? Pero el sacramental es como que un plus, un apoyo a los sacramentos, ¿no? El sacramental pues ciertamente depende de nuestra fe, depende de nuestra apertura a lo que vamos a recibir. Pongo un ejemplo, por ejemplo el rosario es un sacramental, claro, ¿no? El agua bendita. El agua bendita es un sacramental. Por ejemplo, si yo dejo de rezar el rosario, pues no pasa nada, porque depende de mi fe, depende de mi acción y cómo yo lo puedo configurar para que la acción del sacramento se configure en mí, ¿no? Y esto pues también es como que una dinámica, ¿no? Es como un plus que ayuda al sacramento, recibo la ceniza, pero también depende de mí, de mi apertura, para que esa conversión se pueda dar. Claro, que sería como una ayuda al sacramento de la reconciliación, ¿no? Donde tú confiesas tus pecados. Al final de cuentas la ceniza tiene esa simbología, ¿no? De decir, sí, soy pecador, por eso necesito de Dios, ¿no? Por eso necesito claro, buscar estar con Dios, ese sentido. Sí. Entonces es como ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, he visto que ahora muchas personas cuando bautizan a sus niños se llevan un poquito de agua bendita, ¿no? Sí, claro. Del bautizo, o sea, que en realidad pues es por ejemplo lo que pasa en la misa, ¿no? La mayoría de las personas se esperan hasta el final para que el padre le rocee con agua bendita. No, sí. Y no se pueden ir de misa si no les echaron agua bendita. Pero yo creo que sí está esa confusión, ¿no? Ahí lo principal pues es obviamente el sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pero yo me imagino que hay personas que dicen, no, vine a misa pero no me echaron agua bendita, sí comulgué pero no me echaron agua bendita, no viví la misa, ¿no? Claro. Entonces está como, bueno, es como un ejemplo práctico para diferenciar esto de los sacramentales y los sacramentos. Claro. Y bueno, también la definición que nos da el catecismo sobre los sacramentales es que no transfieren o no proporcionan la gracia del Espíritu Santo. Exactamente. Que el sacramento, pues su naturaleza total es precisamente compartir o conferir esa gracia del Espíritu Santo. Sí, y precisamente, perdóname Kevin, ahorita que decías eso, ¿no? De compartir la gracia, sí tienes mucha razón, no la comparte, pero a veces igual tendemos a caer en esta parte de demeritar el sacramental, ¿no? Por ejemplo, caer en la conciencia, en esa laxa que dice, no, pues yo no rezo el rosario porque pues, no tiene ningún efecto, ¿no? Porque yo voy a misa. Porque yo voy a misa, ¿no? O yo no me pongo la ceniza porque es un simple tierra, ¿no? Claro. Pero no, esconde en el fondo pues este sentido de apoyo, ¿no? Y tiene sentido de bendición también. De ¿no? bendición. O sea, sí, no confiere los dones del Espíritu Santo, pero sí.
Y es como, yo creo que esta es la mayor diferencia entre un sacramental y un sacramento, ¿no? El sacramento actúa por sí mismo. O sea, en el bautismo, por ejemplo, su naturaleza es actuar, tiene eficacia por sí mismo. O sea, no necesita el bebé o la persona que se vaya a bautizar tener disposición a recibirlo para que actúe la gracia. Y en el otro, en el sacramental, sí. O sea, sí depende de la fe de la persona, ¿no? Exacto. Sí, la disposición del corazón que muchas veces perdemos, ¿no? A veces tendemos a menospreciar ciertos aspectos, ¿no? De nuestra propia fe, y también recordar que es parte de nuestra piedad popular, ¿no? O sea, la piedad popular también constituye un punto fundamental en nuestra fe y en la iglesia. Sí, claro. La iglesia pues no se mantendría sin esta vivencia de la fe propia de los pueblos, propia de las regiones. Por ejemplo, aquí en México pues hay muchas maneras de vivir la cuaresma, el miércoles, ¿no? Cuando se empieza pues todo esto, ¿no? Y es importante rescatarlo, no dejarlo que se pierda, porque es un tesoro. Oye, Armando, y bueno, para irnos a un pequeño corte comercial como última pregunta, ¿las personas que no son católicas pueden recibir la ceniza? Porque muchas personas lo hacen, ¿no? Y de hecho, de repente llega a ser como un fetiche, como algo de sincretismo, ¿no? Como de buena suerte, sí. Entonces, ¿lo pueden recibir esas personas? Claro, lo pueden recibir, ¿no? Hace rato comentaba aquí con Daniel, ¿no? Esa parte de la historia también, que este sentido de la penitencia, tenemos dos grandes iglesias, ¿no? La iglesia oriental, la iglesia occidental, pero algo que nos comentaba un profesor igual de aquí del seminario era el sentido que tiene la penitencia para los griegos, por ejemplo, los ortodoxos, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que este maestro decía, ¿no? Que allá la penitencia pues era una semana, ¿no? Se extendía bastante tiempo, y durante ese tiempo asistían musulmanes, hindúes, ortodoxos, católicos romanos, ¿no? Igual pasa lo mismo de este lado, ¿no? O sea, como no es un sacramento, como no es algo que tenga que ver propiamente con la recepción de la gracia, pues lo puede recibir cualquier persona. Claro, como una bendición, ¿no? Claro, una bendición. Siempre y cuando pues igual haya una buena apertura de corazón, ¿no? Que lo haga con este sentido de quererse convertir, de querer pues cambiar esta parte que es muy importante para nosotros los cristianos, ¿no? Mira, pues muy bien. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Les invitamos que nos manden sus preguntas. Creo que no hay ninguna. No, es que nuestros seguidores son muy estudiosos. Bueno, pues mándenos sus preguntas. Ahorita vamos a estar respondiendo en el segundo bloque del programa. Ahorita vamos a escuchar una canción. Ahora, a propósito de esto, recuerden que también pues lo que nosotros vamos metiéndole a nuestros sentidos, ¿no? A nuestro corazón, pues también va dando un sentido de penitencia, un sentido de reflexión. Ahorita pues yo me acuerdo que no nos dejaban escuchar música, ¿no? Antes en mi casa cuando era niño, en tiempo de cuaresma, miércoles de ceniza. Pero hay canciones o música que va preparando también tu corazón, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan viendo, buscando música de Dios que les ayude a su oración. Y bueno, que hay una en especial para este tiempo que estamos por iniciar. Así que ahorita regresamos. Polvo soy, con un toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo, me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Este es el tiempo de regresar al amor verdadero que se entregó por completo
en el silencio, tiempo de ir al desierto. Este es el tiempo de renunciar al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Este es el tiempo de caminar, tiempo de sanar, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de estar con Jesús, con Jesús. Tiempo de recordar que polvo soy, con un toque de amor al polvo volveré, luego de amarlo todo me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Porque ya no hay estructura en el programa, entonces ahí hagan sus preguntas para que también respondan. Pusimos 20 minutos extra para responder preguntas. Y no hay, entonces sí hagan preguntas de lo que sea, bueno, referido al tema. Procuren pues resolver sus dudas, es lo que más interesa de compartir los temas, no tanto que nos estén escuchando, sino Claro. que podamos compartir con ustedes. Pues bueno, seguimos con el tema de expresar o de la realidad del miércoles, Ceniza. del signo de la cruz que nos pone en el miércoles de ceniza. Y decías hace rato algo que yo creo que saltamos, que es ¿por qué en la frente? Ya explicamos un poquito como la parte teórica, la parte pues, complementar de lo que significa, pero actualmente sí, yo creo que tiene un significado o una importancia más social, lo que mencionaba de los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que a muchos, por ejemplo, y te das cuenta cuando vas a imponer la ceniza, que las mamás llevan a los niños, ¿no? Y los niños se quedan, pues, ¿qué me están poniendo? ¿No? O a muchos jóvenes que también yo creo que van como por esa cuestión de obligación. La tradición que se ha generado, pues, desde antes, ¿no? Desde nuestro pueblo católico mexicano, pues, va creciendo y no se quita. Pero yo creo que sí, por ejemplo, desde mi testimonio, antes de entrar al grupo de jóvenes, pues sí, iba a ponerme la ceniza, pero hubo un tiempo en el que sí ya me daba pena, ¿no? Sí, diciendo, manches, ¿cómo voy a ir a la secundaria? Así, como con mi cruz ahí. Y encima tenías que ir temprano, ¿no? Antes de la No, escuela. sí, no, y yo decía, ching, te mandaban temprano, yo decía, pues voy después, no, que temprano. Y viene como, entro al grupo de jóvenes, pues empiezo a conocer un poquito y ya voy bien, ya sabiendo qué significa, ya incluso iba al grupo, a la escuela y bien orgulloso con el cruz, ¿no? la cruz, Ya no quería claro. que le hicieran la cruz, nada, se ponía toda la cara. No, ya contento, ya, o sea, viene como este sentido también de pertenencia o de identificación con lo que significa el signo. Sí, sobre todo esa la parte de identificación con la iglesia, ¿no? Y con nuestra fe, porque pues a veces nuestra penitencia pues no se da si no abrimos el corazón a lo que creemos, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ahí empieza también la penitencia, de reconocernos como cristianos católicos y poderlo manifestar, ¿no? En qué creemos y qué es a lo que nos estamos preparando durante ese tiempo, ¿no? Sobre todo en esta parte de la penitencia, ¿no? Esta parte de la cuaresma que propone la oración, la limosna y el ayuno, ¿no? Claro. Como perfección de nuestro ser. Y ahí, por ejemplo, empieza la cuaresma, ¿no? Sabemos que miércoles de ceniza y sabemos que los viernes no vamos a
vamos a empezar a ayunar, Sí. y que hay un rango de edad para quién y quién puede ayunar, quién no puede ayunar. Claro. Ahorita lo vamos a comentar. Hay también, pues, específicamente no podemos comer carne, ¿no? Sí. Y entonces, por qué es obligatorio? ¿Por qué alguien, un católico, lo tiene que seguir este tipo de cuestiones? Pues bien, es una práctica, regresamos a esta parte, ¿no? De conservar el sentido del arrepentimiento, de la reconciliación, ¿no? Recordemos que pues nuestra condición humana es así, ¿no? Desde el principio pues fuimos creados perfectos, ¿no? Fuimos creados en este sentido preternatural, ¿no? Inmortales, ¿no? Esta parte también de una comunión plena con Dios, pero gracias al pecado original pues se rompe, ¿no? Y en nuestra naturaleza, en nuestra condición humana, se va arrastrando esta parte de caer en el pecado, ¿no? De recaer en ese problema que nos alejó de Dios, ¿no? Y el sentido de la penitencia, el sentido del ayuno, el sentido de la ascesis, ¿no? De todo este trabajo que implica quizá, por ejemplo, el dejar la carne, quizá dejar de ver las novelas, quizá de dejar la música, ¿no? Que nos proporcionan placer, ¿no? Un poco comodidad, ¿no? Pero ese sentido, pues es precisamente para recuperar el objetivo, ¿no? Y recuperar el objetivo encaminado a una vivencia de la Pascua, ¿no? Que se prefigura, más bien que se establece con Cristo en su sacrificio y que nos abre las puertas a esa posibilidad de entrar un día en el reino con Él. Y sabes que yo leía un artículo muy interesante pues sobre esto, y decía, ¿no? Iniciaba el artículo y decía esa cita de Oseas, ¿no? Quiero misericordia, no sacrificios. Y después estaba abajo lo de cuando los discípulos están arrancando espigas y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, yo no, mientras estén conmigo, pues no necesitan ayunar. Entonces, pues como que a veces es como un ataque, ¿no? Como, ¿por qué los católicos tienen que ayunar? O ¿por qué si o nosotros mismos católicos decimos, ¿por qué tengo que ayunar si el Señor nos dice que quiere misericordia y no sacrificios? Y algo así. Y recuerdo mucho cuando iniciaba mi formación, que un hermano le decía al padre que estaba de formador, le decía esto, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer sacrificios si en la palabra de Dios nos dice que quiere misericordia, no sacrificios? Y le dice el padre, pues si no puedes un día dejar de comer carne, pues menos vas a poder refrenar todo lo demás. Claro, ahorita me venía a la mente eso, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se propone a bajar de peso, pues ¿qué es lo que hace, no? Le baja las tortillas al pan, a la comida grasosa, ¿no? Con un objetivo, ¿no? O sea, el objetivo pues es bajar de peso, ¿no? Y nosotros también, en este sentido, sería bueno plantearnos objetivos, ¿no? Recuperar este sentido de ¿a qué vine yo al mundo? ¿A qué vine yo a la existencia? ¿No? Claro. ¿O cuál es el sentido de mi propia vida ahora? ¿No? Y sería bueno pues preguntarse esa parte sobre la santidad, ¿no? Ese sentido de plena comunión con Dios. Al inicio pues nosotros, en el plan de Dios está el ser santos, ¿no? Y qué tanto pues hemos perdido ese horizonte, ¿no? Y qué tanto también podemos recuperarlo en este tiempo de la Cuaresma, para poder trabajar, para poder hacer un esfuerzo, para poder quizá dejar algunas cosas atrás, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la Cuaresma, del miércoles de ceniza con el que se instaura, ¿no? Y también viene el sentido de, por ejemplo, los sacrificios, ¿no? Que apenas nos dijeron en una homilía que el sacrificio que hagas no es como un modo de compensación, así por decirlo al Señor, ¿no? Mira, me voy a poner esta piedrita en el zapato porque he pecado un buen, pero me la voy a poner para que me duela, es más, si me sale sangre, mejor, ¿no? Y pero pues voy a aliviar tu carga al Señor, no,
Y no es así. No, Nuestro sacrificio no aumenta ni disminuye lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Me venía ahorita tratándole de explicar esta parte, ¿no? Hay santos que han compartido el sacrificio con el Señor y que tal vez el Señor les ha pedido, o sea, yo necesito que pases este sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, los santos que han tenido estigmas, Claro. que no son nada cómodos, o sea, bueno, no tengo, ¿verdad? Pero sus, no son nada cómodos. sus testimonios dicen que no son algo que estén así como, pues tengo estigmas, ¿no? Pero pues es diferente, o sea, el ofrecimiento del sacrificio, incluso en la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad de dolor la puedes ofrecer para santificación, no obviamente de Dios, de tu familia o propia, ¿no? Claro. Sí, y sabes, sobre esto, pues lo podemos encontrar en la misma palabra de Dios, ¿no? A veces decimos, ¿por qué ayunar? ¿Por qué hacer algún sacrificio? Ahora los famosos propósitos de la cuaresma, ¿no? Yo me voy a proponer o voy a ofrecer no ver la televisión, o no perder tanto el tiempo en redes sociales, o no escuchar música, o cuestiones así, no me gusta mucho el refresco, cosas así. En realidad muchas veces se pasa eso, ¿no? Hacer una simple tradición, o si quiero estar a dieta, pongo de pretexto la cuaresma para no tomar refresco, Y ¿no? así dos pájaros de un tiro, claro, ¿no? Pero en realidad no es tanto eso, ¿no? Sino que tiene un sentido de comunión. Ahora Sí. bueno, acá nosotros los tres estamos en filosofía, el staff también, pues por ahí leemos a San Agustín, ¿no? Y San Agustín en una de sus obras dice, o sea, los sacrificios son válidos siempre y cuando estén en comunión con el único sacrificio de Cristo. O sea, nosotros no hacemos, cuando ayunamos, cuando ofrecemos algo, no le estamos haciendo un favor a Dios, y tampoco estamos haciendo más grande o más pequeño el sacrificio de Jesús, como dice Dani, sino que en realidad nos estamos uniendo a ese sacrificio. En realidad estamos compartiendo parte de ese sufrimiento. Y bueno, lo dice San Pablo, ¿no? Sufro todo esto con el fin de unirme A Cristo. al sufrimiento de Cristo, Sí. no con el fin de hacer un sacrificio como Cristo. O sea, en realidad lo estamos imitando, pero nos estamos uniendo. ¿Y cómo va esta comunión? ¿Sabes lo que me llamaba la atención más de esto? Es que decía, o sea, no voy a hacer sacrificios y voy a decir, hoy no voy a tomar refresco pero voy a ser mala persona. No, la comunión no es así. La comunión es, estoy unido a Cristo, a todo lo que Él me pide, a todo lo que Él me enseña, a todo lo que es bueno para mi vida cristiana, y hago este sacrificio. Por convicción. Claro. Por convicción. Entonces me ayuda a mí a formarme un ser más cristiano. Y ahora la parte del ayuno y todo eso también tiene un sentido de disciplina, ¿no? Nos compartía el padre hace poquito que decía Dani de la homilía, creo que fue el padre Nicho, ¿no? Que nos decía de los sacrificios, y muchos en un tiempo, especialmente en la Edad Media, los religiosos o los sacerdotes o las monjas se flagelaban, ¿no? Se herían mucho su cuerpo, porque ellos decían que tenían una concepción de que el cuerpo pues era malo. Y en realidad después vienen otros santos y dicen, no, es que en realidad lo que nosotros tenemos que aprender a dominarnos, para así poder, al dominarnos, ser mejores cristianos y poder sobrepasar las pruebas, ¿no? Lo que decían, ay, no como carne, pero yo mejor ayuno de comerme al hermano. No. Y dice el padre, bueno, pues si no puedes dejar de comer carne, menos vas a ayunar de comerte al hermano. Claro. Sí, ¿no? Y esa parte de la carne, pues igual es muy importante, porque es como una particularidad de todo el ayuno que podemos hacer, ¿no? Se nos pide ayunar obligatoriamente, por ejemplo, el miércoles de ceniza, ¿no? Ese día es obligatorio a partir de los 18 años. Obviamente, pues enfermos, ¿no? Uh-huh. Pero pues es una invitación que se hace para poder conservar esa parte de, pues sí, puedo dejar la carne, puedo dejar ciertos placeres para poderme dominar y poder asemejarme o poder compartir esa parte del sacrificio de Cristo, ¿no? Que pues es el centro, es el único sacrificio que hay, ¿no? Claro. Y pues bueno, ya termina, se nos acaba el tiempo del programa, pero ya hay preguntas. Así ya hay preguntas. Vamos a ver. Dice, en este tiempo de pandemia muchos podemos estar pasando por algún desierto espiritual.
¿Hay algún consejo que puedan darnos? Bueno, pues yo sí creo que tengo uno que en algún momento me recomendaron. Y es cuando tú quieres vencer algo, nos decían este ejemplo, ¿no? Y justo queda precisamente ahorita como un propósito de Cuaresma, ¿no? Decía, cuando tú quieres vencer algo o sitiar una ciudad, en la antigüedad eso hacían, ¿no? Les cortaban el agua, les cortaban la comida, y entonces ellos se rendían. Pues así nosotros, ¿no? Podemos, en medio de las limitaciones, ofrecerlo, y en medio de ese ofrecimiento podemos obtener pues muchas gracias, ¿no? Espirituales, donde vamos a aprender a gustar a Dios en lo sencillo, porque a veces tenemos muchísimo, ¿no? En las misas, sí, coro, las velas, todo. Y este tiempo de Cuaresma, de sencillez, de austeridad, pues es a buscar a Dios en lo simple. Así que bueno, Sara, te mando un saludo y ahí está, creo que una posible respuesta. Después dice... Bueno, ya hablamos sobre el ayuno y la abstinencia, también es otra pregunta de Sara, pero yo creo que ya hablamos sobre esta parte del ayuno y la abstinencia. Y también, bueno, ¿cuál es el sentido de usar el color morado en este tiempo? Claro, es una buena pregunta porque, bueno, tienes muchas razones. El color litúrgico por excelencia de los tiempos fuertes. Recordemos que no solamente en la Cuaresma, sino también en el Adviento, ¿no? Sí. Y tiene un sentido igual bíblico, ¿no? Un poco este sentido de la penitencia, del arrepentimiento, y que se vuelve a tomar pues para esta parte, ¿no? De una purificación del corazón, tiempo de oscuridad, para poder prepararnos a la luz que sigue, ¿no? El tiempo que sigue, en este caso, pues la Pascua. Exactamente. ¿No? Así es. Y bueno, como manera de conclusión, ¿no? Me ponía a pensar incluso antes de que empezáramos el programa, esta cuestión de, volvemos al signo de la ceniza, ¿no? Porque bueno, es el tema. Pero sí, invitar a las personas igual que se sigan cuidando, que si no van a ponerse la ceniza no pasa nada, no van a pecar, ya les resolvimos aquí, entonces mejor quédense en su casa. Claro, sí, que ya hay indicaciones también, a veces puede pasar uno el que salga por ahí al mercado, sí, claro. Sí, va por su ceniza y se la pone en su casa. Y ciertas oraciones en la página de la arquidiócesis van a publicar también en la página del seminario, algunas van a compartir y bueno, con ese mismo sentido se puede hacer, ¿no? Ya dijimos, no es necesario que te la ponga un sacerdote, no es obligatorio, y menos ahorita en este tiempo de pandemia. Y bueno, también como para concluir, yo creo que viene muy ahorita, ¿no? La ceniza. Hablábamos de Nínive, de cuando les va a anunciar Jonás la destrucción de Nínive, ellos se ponen allá, hacen ayuno y se ponen ceniza. Pues veamos ese sentido, ¿no? Ahorita el mundo está pasando por algo muy difícil, estamos pasando por momentos muy complicados, y ofrezcamos este momento de la ceniza como ese acto de pedir misericordia a Dios, de pedirle su auxilio, para que podamos pues avanzar, crecer en esta confianza en Él, y podamos pues también ir trabajando más, ¿no? Nuestra vida cristiana. Y precisamente, bueno, que sea un signo externo de nuestra realidad interna, ¿no? De lo que en esta realidad interna pues demostrar qué es lo que conlleva el tener la cruz en la frente, ¿no? Sí. Que ya hablamos, penitencia, conversión más que nada, ¿no? Tratar de reconocer nuestra fragilidad y que dependemos totalmente de Dios, que el signo externo demuestre totalmente nuestra realidad interna. Así es. Y Armando, bueno, una última pregunta aquí nos dice Giselle, ¿la ceniza tiene que dejarse horas, días, o cuál es la sugerencia? Pues eso ya depende de cada uno, ¿no? Depende también de la propia fe, como decíamos. No hay digámoslo así, un lapsus de tiempo donde claro, actúe esta ayuda espiritual, ¿no? Esta bendición, pero pues depende, ¿no? Muchas veces se cae por el tiempo, ¿no? Que vamos porque tienes actividades, ¿no? Exacto, sí. Vas saliendo, te olvida te tienes que bañar y vas a salir. O
sea, no tiene tanto sentido. La importancia es más la recepción. La recepción, ¿no? ¿Con qué sentido lo recibo, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cómo me preparo para ir? Y cómo, pues, salgo después de recibir este signo. Claro, así es. Y bueno, pues mandamos saludos a las personas que nos están viendo, a Mari Morales, a Sara Estrada, que estuvo ahí comentando, haciendo preguntas, a Alicia, a Amalia, a Juan Hernández, a Kevin Díaz, a Sofía Rubí, mi madrina, saludos, a Jair Bobadilla, a Giselle, que nos ve desde Coatepec, Harinas, igual, muchos saludos. Y bueno, pues termina, ¿qué les parece? Que quiero mandar saludos, sí. Ande, sí, ¿qué pasó? Ya ves. Pues sí. Este es tu momento, Armando. Sí, pues antes que nada, igual nuevamente agradecer, enviar un saludo pues a todos los hermanos de la diócesis de Azcapotzalco, a mi familia que pues seguramente me está siguiendo en esta transmisión. Les envío un fuerte abrazo, un saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Síganos, sigan viendo pues este programa que es muy interesantísimo, muy especial, que lo preparamos con mucho cariño para ustedes. Así es, pues muchas gracias, Armando, por acompañarnos, esperemos no sea la última vez. Y bueno, pues algunos avisos parroquiales. Muy bien. Todos nuestros videos y los de los demás hermanos que hacen, los podemos encontrar en la página de YouTube que se llama El Corazón de la Diócesis. Por ahí lo vamos a estar compartiendo en la página del seminario para que puedan ir y checarlo. Y bueno, ahí si se perdieron el programa lo pueden rescatar ahí o pues también aquí en Facebook. Y bueno, suscríbanse por favor, compartan para que podamos compartir esto a más personas. Y bueno, seguimos en el mes del seminario, Dani. Así es, pues le seguimos invitando, como hoy nos faltó la alcancía, no la trajimos, pero también le seguimos invitando, nos seguimos encomendando a sus oraciones, sobre todo en este mes de fiesta, de alegría por compartir un aniversario más de nuestro amado seminario. Y pues también si ven algunos videos de seminaristas ahí en sus parroquias o en los grupos parroquiales, también pues oren. Precisamente aquí dicen, ¿no?, que siempre pedimos oración, pero a veces la oración no tiene nombre ni rostro. Entonces pues esos videos precisamente van con ese objetivo también, ¿no?, de compartir lo que es nuestra casa, que es su casa, y también pues de que digan, pues ya me acuerdo de él, tenía lentes, tenía barba, ¿no? Ya oro por él, ¿no? Y claro, también seguirlos invitando en la página de Facebook, sigue las publicaciones de cómo podemos apoyar a nuestro seminario de manera de especie o en manera económica. También los seguimos invitando. Si ven una alcancía, pues échenle su moneda. Así es. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Armando, a Dani, muchas gracias a ustedes, a nuestros hermanos de el equipo que aquí nos ayudan a transmitir, a Marco Pérez, a Edgar, a Santiago. Y bueno, nos esperamos vernos el próximo sábado. Ahí síganos, vamos a tener temas muy interesantes que nos siguen edificando, que nos siguen construyendo como discípulos, ¿va? Bueno, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga.